Dios ha sido bueno. Es un canto que muy sencillo, realmente es un canto que dice muy pocas palabras, pero cuando uno lo canta con el corazón y uno lo canta con entendimiento, te das cuenta que realmente Dios ha sido más que bueno con uno. Y Dios es un juez justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Muchas veces creemos que el ser bueno es ser una persona que es pasalona de muchas cosas. Yo con este canto y con esta palabra de Dios ha sido bueno o Dios es bueno, recuerdo mucho una anécdota de un juez y en pocas palabras se los voy a platicar. Había un juez que nadie lo quería porque era un juez que juzgaba de acuerdo a las leyes como tenían que ser. Y ellos querían un juez que fuera pasalón. Muchas veces en la escuela tú dices que es un buen maestro, aquel maestro que te tolera todas las cosas y que es pasalón, que te pasa las materias, que es un maestro barco, como por ahí se le dicen. Dice la gente, es que él es un buen maestro. Y realmente un buen maestro es un maestro que te enseña, que te corrige, que te instruye. Eso es un buen maestro. Y de esos maestros, ¿verdad? Tal vez hay muy pocos. Yo me acuerdo que a mí los maestros me corregían en la escuela. Me acuerdo que me corregían, fíjense, les platicaba yo el otro día a mis hijas, que en la escuela donde estuve en la Ciudad de México, es, cuando entrábamos a la escuela, tenemos que ir con los zapatos perfectamente boleados, limpios, brillosos. Y tenemos que llegar a la escuela y estaba la puerta. De un lado se forman los niños y de otro lado las niñas. Y entrábamos y estaban los maestros y teníamos que entrar así con un pie y levantarnos el pantalón para que nos vieran el brillo de los zapatos, nos vieran que traíamos calcetines blancos y luego tenemos que traer un pañuelo siempre y tenemos que enseñar el pañuelo con nuestras uñas limpias. Y, y entrábamos ahí y nos tenían así como soldaditos, ¿no? Y nos corregían, nos traían, pero así al 100%, una buena escuela, ¿verdad? Pero a mucha gente no le gustan los buenos maestros que te corrigen, que te enseñan, y hay maestros que pues no les gusta también, a lo mejor enseñar o no sé, ¿verdad? Pero un buen maestro es una persona que te corrige, que te enseña. Un buen juez es aquel que se basa en las normas que están establecidas, ¿verdad? ¿Y Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, pero es un juez justo, es un maestro justo, es un maestro que te dice sí o no, que es un maestro que te dice, a ver, hasta aquí llegas, porque mira, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero para tu vida. No te voy a perdonar lo que estás haciendo porque va en contra de mi propia palabra, va en contra de mi propia voluntad de esto. ¿Qué estás haciendo? A lo mejor estás viviendo una conducta inadecuada delante de Dios. A lo mejor estás viviendo en pecado, a lo mejor estás viviendo en maldad, a lo mejor estás viviendo en mentira, estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación, estás viviendo en hechicería. No sé, pero aquí mi palabra dice, o la palabra del Señor dice, cómo tienes que vivir. Y así quiero que vivas. Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Y es cuando entiendes que Dios es bueno. Y tienes que no acoplarte, sino aprender a vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. No conforme a nuestra voluntad. Dios ha sido bueno, sí. Dios es bueno. Y siempre ha sido bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo con nosotros. El tema de hoy se llama conducta cristiana. Pero antes de continuar con esto, con el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a Manuelita. Hace tiempo que no la veíamos, hermana. Un año, desde que pasó la pandemia, inició la pandemia, hasta ahorita. Dios les bendiga, me da gusto que esté aquí. Adonai, bienvenido. Aquí predicamos la palabra del Señor. Me da gusto que estés aquí en esta noche. Y no entraste porque tú quisiste. Entraste porque fue Dios bueno y misericordioso. Y porque Él tiene algo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida, Adonai. Tienes un nombre muy bonito. Sí lo sabes, ¿verdad? No te vayas a emocionar, pero así es muy bonito tu nombre, ¿verdad?
Gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. ¿Qué le podemos decir a Donay? No escuchó a Donay. Más fuerte. Dios te bendiga, Donay. Que lo que vayas a escuchar en esta noche sea de edificación para tu vida y también para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Bienvenida. Dios le bendiga, Manuelita. ¿Qué podemos decir a Manuelita? No escuchó ella. Bienvenida. Nos da gusto verla nuevamente. Un año sin vernos. Más, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios. Bien. Traigo mi libreta donde apunto mis cosas, mis pendientes. Y antes de continuar, les recuerdo que mañana a las 7 de la mañana hay oración de varones aquí en este lugar. 1 hora, todos los sábados vamos a estar llevando a cabo esta oración. Los que me están viendo, si quieren unirse en oración a las 7 de la mañana y pueden estar aquí en Saltillo, aquí en el local, bienvenidos a las 7 de la mañana. Si no pueden venir desde sus casas, pueden acompañarnos, ponerse de acuerdo en oración, ¿verdad? A las 7 de la mañana, mañana sábado. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre la conducta cristiana. ¿Y cómo puede saber un cristiano lo que debe o no debe hacer? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo puede un cristiano saber lo que debe o lo que no debe hacer? ¿Es correcto que un creyente frecuente bailes o antros? ¿Es correcto que un creyente fume, beba, participe en los placeres y las distracciones que te da el mundo o que lleve un estilo de vida socialmente en contra de lo que la Biblia dice? ¿Lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de actuar ante una circunstancia, ya sea con mis vecinos en el barrio donde vivo, en el fraccionamiento, en la colonia donde vivo? ¿Cómo debo comportarme con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo debo de actuar con ellos? ¿Cómo debo de actuar con mi familia, o cómo debo comportarme con mi familia que no es conversa, que no es cristiana? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo debo de expresarme con ellos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Hoy día, iglesia, la sociedad está más corrompida que nunca. Hoy día es impactante y me refiero a la sociedad, o me refiero hablando de la sociedad, al estilo de vida que la mayor parte de la población a nivel mundial está llevando a cabo. Hay muchos lugares, en muchos países, inclusive aún México, que no les parece extraño vivir de esta forma. ¿De qué forma? Vamos a hablar de nuestro país. Para mucha gente ya es muy común el homosexualismo. Para mucha gente ya es muy común el lesbianismo. Y todos los iniciales que se dan, que yo no me las sé, ¿verdad? Es muy común la fornicación. Y antes era para los jóvenes, voy a hablar 18, 20 años. Ahora lo que sorprendente es que la Secretaría de Salud de nuestro país reparte condones desde la edad en los muchachos de secundaria. Es muy común. Disfruta tu sexualidad. Y esa cultura, lo voy a decir así, con paréntesis o comillas, es una cultura o algo que te quieren meter a tu casa el gobierno. Hay modas como tatuajes, la ropa. ¿Y qué dice la Biblia todo esto? ¿Qué dice la Biblia respecto a una conducta cristiana? Estoy hablando también sobre la gente que se junta, viven en unión libre. La gente que vive en unión libre, eso es pecado. La Biblia lo llama fornicación, ¿sí? Y mucha gente se acostumbra ya a vivir así. Cada quien en su casa, ¿verdad? Y se queda la novia un tiempo con el novio, o el novio se queda un tiempo con la novia. Y obviamente, o sea, no van a tener cuartos separados. O sea, es muy ilógico pensar eso, ¿verdad?
¿Cómo se vive? Según una fornicación. Es lo que es. Es un pecado y ese pecado se llama fornicación. ¿Qué habla la Biblia sobre los tatuajes? ¿Han visto que ha habido una tendencia muy fuerte respecto a los tatuajes últimamente, en los últimos años? Se ha incrementado tanto. En México, yo me acuerdo cuando estaba chico, me rayaba yo la mano, llegaba con la mano rayada a mi casa, con el brazo rayado, y mi mamá lo primero que me decía era que yo no era ningún presidiario, que solamente los presidiarios estaban tatuados. Le estoy hablando de hace 30 años, 40 años, ¿verdad? Que mi mamá me decía eso. Y últimamente, en los últimos 8 años, tal vez 10 años, he visto cuántos centros de tatuajes hay en Saltillo. Y hay en un lado, y hay en otro lado, y se ha vuelto una moda, una costumbre, y luego que es una moda cultural y no tiene nada de malo, pues es tu cuerpo, tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué te dice la Biblia respecto a todo esto? Estoy hablando sobre la conducta cristiana. ¿Usted sabe qué dice la Biblia respecto a los tatuajes? Ahora, hay personas que no solamente se tatúan, sino hay personas que ¿cómo puedo decir? Que se hacen marcas, que les quedan como cicatrices en los cuerpos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice la Biblia que está prohibido. ¿En dónde dice la Biblia que está prohibido eso? Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos al libro de Levítico. Creo que es importante saber esto porque, y como cristianos sabemos, Levítico capítulo 19. Busque el libro de Levítico en el capítulo 19. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Ok. Versículo, perdón, vamos al versículo número 28. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra de Dios de esta forma: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Mucha gente dice, me voy a tatuar la foto de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo fue muy importante en mi vida y yo quiero tener un recuerdo de él. O me voy a tatuar el nombre de mi novia, de mi esposa. Me voy a tatuar la fecha en que falleció un ser querido. Voy a tatuarme esto, voy a tatuarme el otro. Aquí la Biblia te está haciendo bien exacta y bien precisa cuando te está dando una orden, una instrucción como hijo de Dios. Si tú llegaste al conocimiento, quiero aclarar esto, si tú llegaste al conocimiento de Dios y ya venías tatuado, el Señor te perdona. Pero si tú eres cristiano y conoces la palabra de Dios, aquí te está dando una orden. Y si tú te tatúas como cristiano y escuchaste y sabes de este mandato, de esta orden, estás desobedeciendo y estás pecando. Estás en rebeldía delante del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Lo inventé yo. No, ¿verdad? Viene firmado. Cuando usted firma un documento es porque tiene una importancia. Ya que este documento, este versículo, viene firmado. ¿Y quién lo firmó? Dice, yo, Jehová. ¿Quién te está diciendo que está mal esto? Te está dando una instrucción, te está dando una orden. Entonces tú como cristiano, con este ejemplo que estoy dándoles a ustedes en esta noche, tú te puedes dar cuenta que hay una forma de conducirte como cristiano, como hijo de Dios. ¿Y cómo voy a conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida o cómo debo de conducirme? Leyendo la palabra del Señor, escudriñando la Escritura. Amén. ¿Qué más te dice el Señor respecto a tu conducta cristiana? Te dice el Señor que no tienes que amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Vamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2.
versículo 15. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos cristianos se sienten preocupados, iglesia, por este tipo de temas o de asuntos que se tratan de la conducta cristiana. Y encuentran ciertas prácticas o les gusta llevar ciertas prácticas que ciertamente en la Biblia están condenadas o están prohibidas por el Señor. Como cuáles, ahorita les mencionaba algunas, como por ejemplo las borracheras, la fornicación, etcétera, etcétera. Pero a la Biblia dice claramente en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, si quiere leerlo conmigo, vamos a ver varios versículos de la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y aquí yo tengo como un subtítulo en mi Biblia que le pusieron los pecados sociales. ¿Se acuerdan que al principio hablaba sobre que hay una sociedad corrupta? Sobre pecados que o no sabes cómo actuar, cómo llevar las cosas. Por ejemplo, si te invitan a una reunión extracurricular de tu trabajo un viernes en la noche, a lo que se estila aquí en el norte, una carnita asada, la gente de tu trabajo, ¿tú sabes a qué van? Realmente, ¿a qué van? ¿A convivir? No. ¿A qué van? Van a conbeber, ¿verdad? Van a estar bebiendo. Van a estar ahí los compañeros, van a estar las compañeras, van a estar con música, van a estar tomando, van a estar fumando, van a poner música y de repente el compañero saca a la compañera a bailar. O al revés, la compañera al compañero. Y empieza una conducta inadecuada. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Te voy a decir algo. Evitar esas reuniones. Evitar esas reuniones. Dice el libro de Corintios, capítulo 6, versículo de 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay muchas otras cosas, iglesia, que no he mencionado en esta noche y ofenden a Dios. Y muchas veces no quieres mencionar nada al respecto con tu familia o con tus amistades sobre tu postura como cristiano porque piensas o sientes que se van a ofender los demás. Y déjame decirte algo, el único ofendido es Dios. El único ofendido es Dios. Ay, es que ¿cómo le voy a decir a mi papá que no es cristiano o a mi mamá que no a esto? Se va a ofender, se va a lastimar. Y lo hago por no pelear con mis papás. ¿Y qué hay de Dios? Tu conducta como cristiano, ¿cómo es? ¿Prefieres mejor quedar bien con los demás y quedar mal con Dios? Estamos equivocados. Tu conducta como cristiano es siempre estar bien con las cosas de Dios y obedecer a Dios en todo momento y en todo tiempo. Si ves una conducta inadecuada, tú tienes que moverte de ahí y decirle, Señor, ayúdame, y son las cosas así, así, así y así. Con amor, pero bien fundamentados y bien parados en las Escrituras, que es la palabra del Señor. Y el propósito en sí, hermanos, de esta lección es proveer una serie de normas. Voy a platicarles nueve preguntas o 9 normas que podemos ver que te ayuden a decidir a ti como cristiano si se debe o no se debe realizar algún tipo de actividad.
Siempre que vayas a hacer algo, tienes que hacerte una pregunta. ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios? O de otra forma, otra pregunta muy similar. La pregunta que debes hacerte a ti mismo es, ¿lo haría Jesús? Esto que está pasando, esto que estoy viviendo, esto que voy a hacer, ¿lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este lugar, en este momento? Si estuviera en mi lugar en este momento, en mi trabajo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? Y número uno, piensa siempre, si se trata de algo que está prohibido por el Señor, evítalo y corre, huye. Si no sabes, no lo hagas. Si no estás seguro, no lo hagas. Fíjate lo que dice el libro de Primera Tesalonicenses, la primera carta a Tesalonicenses. Si no sabes cómo actuar, si no sabes qué hacer, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Si tienes duda, ¿sabes qué? Es porque hay algo mal. Hay algo que no te gusta. Si tienes duda, dice la palabra del Señor 5:22 Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. ¿Se trata de algo que está prohibido por el Señor? Sí, abstente de toda especie de mal. La segunda pregunta que te puedes hacer, ¿esto glorifica a Dios o hay gloria para Dios en ello? Dice la palabra del Señor que si comes o bebes o hacéis cualquier otra cosa, tienes que hacerlo para honrar al Señor. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra del Señor, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Estás dando la gloria en Dios con tu conducta? Aquí dice, si comes y bebes o hacéis otra cosa, siempre hacerlo para la gloria de Dios. Puedes con toda honestidad pedir la bendición de Dios sobre lo que vas a hacer, creyendo que va a ser honrado. Hace muchos años, recuerdo que asistí a una fiesta, no fiesta, a una celebración de 15 años en una iglesia cristiana. Y me acuerdo que el pastor fue invitado a predicar en esa ocasión, en esa fiesta que festejaban la muchachita 15 años. Y me acuerdo que mi papá hizo una pregunta desde el púlpito, y esa pregunta a mí me impactó y me sigue impactando hasta la fecha. Fíjense, le preguntó a la jovencita que estaba ahí al frente, ¿tu testimonio o tu vida como cristiana es realmente, tu conducta como cristiana es agradable delante de Dios? Piénsalo. Tan agradable que puede ser tu conducta delante de Dios, que si en este momento, en el momento en que tú estuvieras en tu escuela, en tu salón de clases, en la secundaria, llegara un ángel y preguntara, ¿quién de aquí es cristiano o cristiana? ¿Todo el mundo te señalaría y se voltearía por tu conducta? A mí me impactó mucho esa pregunta, porque yo quiero ahora preguntártelo a ti. Si alguien en tu trabajo preguntara, ¿quién de aquí es cristiano? Sin tú decir, yo soy cristiano, con tu conducta, con tu forma de ser, con tus actitudes, la gente voltearía y te diría, él es cristiano, ella es cristiana.
¿Él es cristiano o no? Obviamente llevando una conducta agradable y perfecta delante de Dios. Si tus vecinos les preguntaran quién es cristiano, ¿te mencionarían a ti? Por tu conducta, por tu testimonio delante de Dios. O te dirán, no, no creo que sea cristiano porque es bien chismoso, es bien chismosa, es un vecino muy enojón. ¿Cuál es tu conducta como cristiano? ¿Cuál es el testimonio que Dios está dando a través de tu vida como cristiano? ¿El Señor está siendo glorificado a través de nuestras vidas? ¿O el Señor no está siendo glorificado? Y al contrario, estamos siendo de mal testimonio. Me impactó mucho esa pregunta que le hizo el pastor a la señorita, a la jovencita. En tu escuela dirían, voltearían todos y dirían, fulana de tal es cristiana. Piénsalo en ti. Piénsalo en ti en un minuto, por un momento. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Es del mundo? Si lo es, entonces no es de Cristo. Y él dijo, refiriéndose a sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dirían de ti, iglesia? O de ti. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice la Escritura, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cuarta pregunta que te puedes hacer para saber tu conducta como cristiano es, ¿lo hubiera hecho el Señor? ¿Esto es lo que hubiera hecho el Señor? Y Él nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y quiero que busques conmigo en el libro de Pedro, primera carta a Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Perdón, primera de Pedro dije, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de tener siempre? El de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de conducta. Cristo fue un ejemplo de cómo uno debe caminar una vida cristiana aquí en la tierra. Y Él siempre nos dejó el ejemplo. ¿Padeció Cristo? Aquí lo está diciendo. Sí, Cristo padeció, ¿verdad? Y padeció por nosotros y nos dejó ese ejemplo. Es que mis amigos no me quieren, es que mis compañeros de trabajo me hacen un lado, es que mis compañeros de trabajo se burlan. No te importe. Mientras que tú camines en santidad al Señor, a la única persona que le tienes que agradar es a Dios, no a los demás. Pero tienes que aprender a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros se han burlado alguna vez porque somos cristianos? Tal vez muchas veces. O tal vez ninguna, porque a lo mejor tu vida no es relevante de alguna forma. Pero muchas veces se burlan de nosotros en el trabajo, se burlan de nosotros la familia, nos hacen a un lado la familia. Yo se los he comentado aquí muchas veces, como a veces en el trabajo nos han hecho a un lado, como en la familia nos han hecho a un lado. ¿Todo por qué? Por ser cristianos. ¿Todo por qué? Porque no convivimos o no estamos de acuerdo con las cosas.
Ya tenés así que al principio de cuando recién que estaba casado, si mi esposa me lo permite decir, y no creo que me diga que no, porque ya lo estoy diciendo, mi suegra nos hablaba para invitarnos a las levantadas, que iban a haber una levantada, no íbamos. Es que va a haber tamales, vengan lo que salta mal, no íbamos. Nos invitaba que a la rosca de Reyes, no. Nos invitaba que, no, 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 no. ¿Por qué? Por eso, por esto, por esto. Y llegó el momento en que, ¿qué creen? Ya no nos invitaron, ¿verdad? Duele, duele. Pero estás haciendo la voluntad de Dios. No puedes quedar bien con Dios y con los hombres. Y yo la verdad, prefiero quedar bien con Dios. Prefiero estar bien con Dios. Tener paz con Dios de que estoy haciendo lo correcto. Esta vida, como se los he dicho a yo a mis hijas, a las tres, a Gabriela Estefanía, a Carla Denise y a Paula Lisette, en esta vida es para caminar solos en la escuela, solos en el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no te quiere, porque eres distinto, porque no convives o no tienes la misma mentalidad que la gente del mundo. Mi hermana Carla cantaba un canto, la voy a balconear, ¿verdad? Cuando estaba chiquita, que decía, mis amigos no me quieren porque ando con el rey, ando con el rey, ando con el rey. En la escuela mis amigos no me quieren porque ando con el rey, ando con el rey. Y ahora yo puedo decir que en mi trabajo no me quieren mis amigos porque pues ando con el rey, ¿verdad? Y es verdad, es verdad. Y no porque tú seas religioso, sino porque hay algo dentro de ti que les impide tener una relación. De repente yo estoy hablando con algún familiar y dice una majadería, ¡ay, perdóname! Y perdóname. Y se quieren tomar una cerveza y, perdón, no puedo, no me veas. Y no es por ti, sino por aquel que vive dentro de ti. Que hay un respeto. Dice, ¿te agradaría ser hallado en una situación en donde te gustaría que el Señor te hallara o te encontrara? Piensa en esto. A esto me refiero con esta pregunta. Si tú estás en una situación o en tu vida y tú le dices al Señor, Señor, ¿está bien que haga esto o no está bien que haga esto? Si en ese momento el Señor llegara a ti, ¿te gustaría que te encontrara en una situación así? No sé si fui claro con la pregunta, pero espero que me entiendan, ¿verdad? Y con eso te digo que no hagas nada, ni digas nada, ni vayas a ningún lugar que te causaría vergüenza como cristiano. Que no estés seguro. Honra al Señor que yo vaya a este lugar. Glorifica al Señor que yo vaya a este lugar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar ahorita en este momento? Ya eso voy, que es una conducta cristiana. Todo lo que tienes que hacer tiene que honrar y glorificar a Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Señor, pero es que pensé que no me ibas a ver. Hemos estudiado aquí que el Señor todo lo sabe, todo absolutamente lo sabe. Te sientes libre para hacerlo al recordar que Dios
y el Espíritu Santo mora en ti? ¿Te sientes libre de hacer alguna conducta si sabes que el Espíritu de Dios vive en tu corazón? Acuérdense lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿se acuerdan que dice? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Te sientes tú libre para hacer algo? Recuerda esto, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, volviendo a lo que comenzamos en los temas, ¿qué pasa con un tatuaje? No es mi cuerpo, yo pertenezco al Señor. Que por cierto, esta semana me entrevisté con el hijo del dueño de este local para ver algún tema sobre lo que el techo de aquí de la nave, ¿cómo puedo decir? Del local, ¿verdad? Ustedes saben que batallamos mucho en tiempos de lluvias, ¿verdad? Que a veces se inunda, bueno, no se inunda, bueno, casi creo, ¿verdad? Tenemos que traer nuestras balsas aquí para nadar y todo eso. Y me subí la semana pasada o antepasada al techo y vi, y sí, realmente está todo impermeabilizado, pero ya el impermeabilizante a veces ya se ve medio botado y demás. Y fue a hablar con el dueño. ¿Por qué? Porque esta bodega no es mía. Y si yo tengo que hacer algo, se le tengo que avisar. Si yo le pertenezco a Dios, yo no gobierno en mí mismo, sino Dios es el que está gobernando mi vida, ¿verdad? Y por cierto, les pido que me ayuden a orar porque me quedé a ver con él el próximo lunes para definir qué vamos a hacer con el techo, ¿verdad? Hay un proyecto por ahí que estuvimos platicando que él me puso de cambiar toda la estructura de aquí y obviamente pues hay que invertir dinero ahí, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayuda a saber negociar correctamente esa reparación que queremos hacer aquí en el techo para todos ustedes, para que estemos a gusto en tiempos de lluvia, ¿verdad? Porque si es algo complicado el que estemos aquí y de repente empieza a gotear, ¿no? Y más a mí me cae una gotita y se me resbala muy rápido, ¿no? Como que ya no se retiene tanto el, el agua en la cabeza, ¿verdad? Entonces, te sientes libre para hacerlo. Recuerda que tú eres cuerpo del Espíritu Santo. Que vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor. Dice Romanos 2:24. Es una conducta que cuadra con un hijo de Dios. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo te portas? ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Cómo es tu forma de conducirte? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando el hijo de un rey, cuando el hijo de un rey se porta de una forma indigna, ¿qué creen que trae? Trae vergüenza. Cuando tus hijos se portan mal en la casa de un hermano, ¿cómo te sientes como papá? Pues apenado, ¿no? Te sientes como que, qué pena. ¿Cuál es tu conducta? ¿Tu conducta cuadra con la de un hijo de Dios? Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿El nombre de Dios ha sido blasfemado a causa de tu conducta? Si es así, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y acuérdate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice que tenemos que andar como es digno en el Señor. Tenemos que caminar como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como nosotros debemos de caminar, como es digno del Señor. Siempre piensa cómo sería tu conducta o qué efecto tendría tu conducta sobre otras personas. ¿Será un buen testimonio a los inconversos o decidirán por ello que realmente no hay diferencia entre un cristiano y un inconverso? ¿Realmente la gente puede ver que tu vida está en Cristo? Este es un versículo que hemos leído muchísimas veces como cristianos. Está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, eres una nueva creación, una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Es cuando hay una verdadera conversión en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú pecaste, si tú dañaste, lastimaste, si tú fuiste el peor de los pecadores y Cristo viene a tu vida, dice la palabra del Señor que eres una nueva criatura. Que todas las cosas terribles que hiciste pasaron. Ya fueron olvidadas por el Señor. En la cruz del Calvario las llevó Él y Él pagó por todos tus pecados y son hechas nuevas. Qué amor tan grande de parte de Dios hacia nosotros, sus hijos, en darnos una vestidura blanca y decirnos, eres una nueva criatura en mí, en Cristo Jesús. Todo lo malo, todo lo terrible que hiciste, todo eso quedó en el pasado. Siempre y cuando realmente hayas nacido nuevo y te arrepientas en el nombre de Jesucristo de tus pecados. Dice, y todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Qué amor tan grande de parte del Señor en hacernos un hombre nuevo, en que tengamos una renovación espiritual, una regeneración espiritual. Dice, ¿será causa de tropiezo a alguien que es joven de la fe? Lo que yo haga, mi conducta o mi forma de actuar, ¿será causa de tropiezo a alguien que es joven en la fe? El apóstol Pablo ha advertido que ningún hombre debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Y dice Romanos capítulo 14, versículo 13, Romanos capítulo 14, versículo 13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien bendecid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahora te quiero hacer una última pregunta respecto a tu conducta cristiana. ¿Hay en tu mente alguna duda en cuanto a algún asunto en cuestión? Si es así, no lo hagas, porque el que duda es condenado, porque todo lo que no es de fe es pecado. Y lo dice en Romanos 14, 23. La razón por la cual queremos hablar en esta noche o hemos hablado sobre la conducta del cristiano, iglesia, es porque muchas veces no sabemos cómo comportarnos como cristianos o no sabemos cómo vivir, cómo actuar ante una situación que se puede enfrentar. Y la Biblia nos enseña desde un principio, desde el libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, cómo debe ser la conducta cristiana en todo momento, en cualquier circunstancia.
No hay una parte en la Biblia que se salte un momento en nuestra vida que no podamos ser dirigidos por Dios en cómo debemos de ser. Nos habla cómo debemos de ser en nuestro matrimonio, nos habla de cómo debe ser con nuestro esposo, con nuestra esposa, nos dice cómo tenemos que hacer nuestra conducta con nuestros hijos, nos dice como hijos cómo tiene que ser nuestra conducta como padres, nos dice cómo debemos de ser nosotros como trabajadores, nos dice cómo debemos de ser nosotros como empleadores o como dueños de algún negocio, nos dice qué debemos de hacer aún con los talentos que nos ha dado, nos lo dice. ¿Se acuerdan? Está la parábola de los 10 talentos. Hubo gente que tenía un solo talento y lo escondió, ¿verdad? Y cuando tú tienes un talento, ¿qué tienes que hacer? Darlo a los demás para que ese talento se convierta ¿en qué? En un don, en un don, en un don. Por ejemplo, yo vi, aquí hay 3 niños o 3 jovencitos, ya no son niños, ¿verdad? Porque si digo que son niños se me van a sentir. Unos jovencitos preciosos que venían aquí motivados por el Señor y por sus padres seguramente a buscar la forma de aprender a tocar un instrumento. Y aquí en la iglesia hay un hermano que ustedes lo conocen, Aldo, que un día me dijo, hermano, yo quiero enseñar a esos niños a tocar. Aldo toca muy bien, pero aparte de eso supo enseñarles. El talento de él se convirtió ¿en qué? En un don, en un regalo. Y ahora yo puedo ver a Jimena tocando el teclado, puedo ver a Eric tocando el bajo y puedo ver a Alex tocando la batería. Te dice cómo debes de actuar, cómo debes de conducirte. Que ese talento que Dios te dio se convierta en un don. Si tú eres maestro de los niños aquí atrás, ese talento, esa gracia que Dios te ha dado, se debe convertir en un don, un regalo para los demás. Y aquí la Biblia te lo dice. Te lo dice, si tú barres muy bien, si te gusta a ti hacer el aseo y vienes aquí, te conviertes en eso. Dios te habla de todo tu comportamiento, como te lo acabo de decir, hacia tu prójimo, hacia tus enemigos. ¿Cómo debe ser tu conducta hacia tus enemigos? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué tienes que hacer con tus enemigos? ¿Odiarlos? Dice la palabra del Señor que tenemos que orar por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos persiguen, por aquellos que hablan calumnias de nosotros siendo mentira, porque sí nos da coraje que hablen mal de nosotros, ¿verdad? Y más siendo mentira, pero ¿qué dice el Señor? Ve y reclámale, ve y dile que no es cierto, exhíbelo, ¿no? ¿Qué te dice el Señor? Ora por ellos. Pero Señor, yo no quiero nada más orar, yo quiero ir y que me vean y que me digan y que mi nombre sea otra vez esclarecido, o sea limpio otra vez mi nombre. No. Ora por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Ora por aquel que te maldice. Dios te dice cómo debe ser tu conducta cristiana a través de este precioso libro, que es la palabra del Señor. Él dice cómo tienes que comportarte en cada aspecto de tu vida. No hay una parte en la Biblia que no te diga cómo no debes de comportarte. Aquí te lo dice todo. Todo. Gracias. Y con esta pequeña enseñanza, te quiero decir que existe la posibilidad de que un cristiano en esta noche pueda retomar su conducta como hijo de Dios. Como un pastor que trae de regreso una oveja descarriada poniéndola sobre los hombros alrededor del cuello. Si tú como cristiano no conoces tus deberes, aquí en la palabra de Dios lo puedes encontrar. Dice el libro de Romanos, el capítulo 12. Con esto termino. Con una serie de versículos que están ahí en Romanos, diciendo Romanos capítulo 12,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que estás viviendo hoy actualmente. Mucha gente está acostumbrándose a lo que está pasando en la calle. Mucha gente se está acostumbrando a ver tanta maldad en la calle. Mucha gente dice, ya es normal. Mucha gente dice, no pasa nada. Pero dice que no te conformes. No te conformes a lo que está pasando. No seas tú como ellos, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar ese entendimiento? Ese entendimiento, la única forma que se puede renovar es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma en que se pueda renovar el entendimiento más que a través de la palabra de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el escuchar la palabra de Dios. La fe no viene porque vengas a la iglesia. La fe no viene porque vengas a barrer, a trapear. La fe no viene porque vengas a tocar un instrumento. La fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y a través de ese oído espiritual que se empieza a desarrollar en tu vida, tú empiezas a ser transformado para el Señor, para honra y para gloria de Él. Y tu vida, tu conducta, tu forma, tu estilo de vida va a ser totalmente distinto. El cristianismo no es religión, es un estilo de vida que te lleva hacia el cielo. Y no por tu comportamiento, sino porque Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Y tanto tú como yo estábamos bien perdidos. ¿En qué estamos perdidos? Estamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Sin embargo, el Señor con este amor eterno vino y nos salvó, nos purificó, nos perdonó y nos dio una oportunidad más. Y ahora somos la novia del Señor, que estamos esperando ese gran momento en el cual iremos a las bodas del Cordero. Yo lo deseo, yo lo anhelo, yo quiero estar en ese momento con mi Señor. En el momento en que yo sé que dejo este lugar, esta tierra, y voy a abrir mis ojos con el Señor. Es lo que deseo, porque el Señor cambió mi vida, porque el Señor me transformó, igual que ustedes. El Señor dio un giro a mi vida completamente, y ahora yo sé que soy hijo de Dios. Y tú también eres hijo o hija de Dios. Solamente tu relación con el Señor y el Espíritu te lo dice. Si eres o no eres hijo. Si estás viviendo una vida de pecado y maldad y no te ha pasado nada, aguas. Aguas. Porque si estás viviendo así y el Señor no te corrija, a lo mejor no eres hijo. Y es algo que yo aprendí en mi vida personal y muchos de ustedes lo saben. El Señor me reprendió, el Señor me jaló y me dijo, ¿te estás o te estoy? Y me estuvo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios. Y aquí la palabra del Señor dice, sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego todavía el Señor, después de que te dice esto, te dice cómo debes de comportarte delante de tus autoridades, delante del policía que te detiene porque te pasaste el alto, delante del policía que te regaña porque te estacionaste en una línea roja, delante del policía que le dices, ahorita vengo, ¿no ves que tengo prisa? Fíjate cómo te dice el Señor que te debes de comportar en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, aunque no te guste. Y no se refiere solamente a los policías, se refiere a tu maestro, se refiere a tu director de la escuela, se refiere a tu supervisor, se refiere a tu team leader, se refiere a tu gerente, se refiere a la autoridad que está arriba de ti. ¿Por qué? No la pusieron ahí porque está muy inteligente, nada más por eso, sino porque Dios la puso ahí. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Y todavía te sigue diciendo más cosas la palabra del Señor sobre tu comportamiento como cristiano, tu conducta como cristiano. Y a veces nuestra conducta como cristiano deja mucho que desear. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí sí. Porque a veces me enojo. Aunque me vean así como soy medio bonachón, me enojo. Poquito, pero me enojo. ¿No? Soy tierno cuando me enojo, dice mi esposa. Me enojo y mi esposa se ríe de mí.
Entonces, pues, así son las cosas, ¿verdad? Pero es feo el no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque vives de acuerdo a tus pensamientos y no a los pensamientos de Dios, y estás fuera de la voluntad de Dios y te vuelves rebelde, y la rebeldía te lleva a la apostasía, porque vas en contra de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo debe ser tu conducta como cristiano? Debe ser agradable, siempre glorificando a Dios en todo lo que hagas. Vuelvo al primer punto que te decía, vas a hacer algo, piensa primero, ¿glorifica a Dios lo que voy a hacer? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Piensa siempre eso, piensa siempre eso. Pero desafortunadamente muchos somos más prontos en actuar que en pensar y hablar. Una cosa que siempre les he dicho a algunas personas es que por eso tenemos una boca y dos orejas. Debemos de escuchar más de lo que hablamos. Y a veces hablamos más de lo que escuchamos. Y a veces mejor, la boquita, dice por ahí que en boca cerrada, no lo sé, pero así dicen, ¿no? Entonces a mí me enseñaron en la escuelita que tenía mi boquita preciosa un candadito y le ponía el candadito y aventaba la llave bien lejos. Cuando no sepas qué decir, no digas nada. También eso es parte de tu conducta como cristiano. Cuando no sepas qué hacer, no lo hagas. Amén. Entonces espero que hayan recordado algo, hayan aprendido algo, hayan pensado en algo y sobre todo que todo lo que hagas, todo lo que digas debe de glorificar a Dios. Padre, te doy gracias, Padre, en esta noche porque me permitiste, Dios, Padre Dios, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Dios, y Dios, traer a mi mente, Dios, todo aquello, Dios, que he hecho, bendito Padre Dios, y te he ofendido y te pido perdón y te pido que me ayudes, Señor, a vivir una vida cristiana como debe de ser, Dios, una vida que honre, Dios, y glorifique, Santo Dios, tu nombre en todo lo que haga, bendito Dios, desde que me levanto hasta que me voy a acostar, bendito Dios. Padre Celestial, delante de ti nadie se puede esconder, Dios. Delante de ti, Dios, absolutamente nadie se puede esconder, Señor. Si tú hiciste el universo, Padre Dios, tú hiciste los planetas, Dios, y como dice tu palabra, Dios, tú, Santo Dios, haces que la tierra y los planetas estén flotando, bendito Padre Celestial. Padre Dios, tú conoces todo, absolutamente. Tu palabra dice que tú conoces hasta cuántos cabellos tenemos, bendito Dios. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, Dios. De ti no nos podemos esconder, Dios. Pero, Señor, te ruego que nos perdones, Señor mío, si nuestra conducta como cristianos ha dejado mucho que desear, Dios. Nuestro vocabulario a lo mejor muy ofensivo, Dios, muy altanero, Dios, muy grosero. Nuestras formas de contestar, Dios, a lo mejor han sido desafiantes, Dios. Y realmente cuando leemos tu palabra, Santo Dios, nos damos cuenta, Dios, que qué es lo que tú quieres para nosotros. Y ayúdanos, Señor mío, a vivir conforme a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios. Te ruego en esta noche, Dios, que tengas misericordia, Dios, de mis hermanos que están aquí, Dios, igual de mí, Dios. Padre Dios, que si hay algún enfermo, Padre Dios, que tú metas tu mano de misericordia, Dios, y sanes, bendito Dios. Te ruego por la vida, Padre Dios, del pastor de este lugar, Dios, que tú metas tu mano, Padre Dios, y le des la sanidad completa, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Padre, te doy gracias por la fortaleza que le has dado hasta el día de hoy y que le seguirás dando, bendito Dios. Padre Dios, te ruego también que hagas misericordia, bendito Dios. Padre Celestial con nosotros, Dios, y que estemos, Señor mío, Padre Dios, viviendo bajo tu voluntad, Dios. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Les recuerdo, iglesia, que si quiere usted venir el domingo, por favor, apúntese con mi esposa, 844-196-1289. Si usted está aquí esta noche de viernes en Pacto de Gracia y quiere venir, aquí está mi esposa, apúntese con ella. Acuérdense que el cupo es limitado, ¿verdad? Todavía no nos podemos juntar todos. Por ahí hay noticias de que Saltillo ya está en semáforo verde. No crea de muchas cosas que se dicen en la calle o en los periódicos. Cuídese, por favor.
cuídese, cuídese, póngase el tapabocas bien, por favor, se los pido, cuidémonos los unos a los otros, por favor, se los pido, ¿verdad? ¿Algo más? Es todo. Ok, Dios los bendiga. Bendiciones.